Jai Prabhuji. Hola a todos, sean muy bienvenidos al Instituto Retro Progresivo. Mi nombre es Radha Devidasi, soy discípula monástica de Prabhuji. Esta clase marca el inicio del curso sobre el libro de Prabhuji, Tantra, la liberación en el mundo. Hoy nosotros vamos a comprender un poco de qué se trata el Tantra, cuál es la estructura del libro y por lo tanto entonces cuál será la estructura del curso. Y algo que sí me gustaría decir es que vamos a tratar de entender, porque me parece que nos va a tomar, si no es todo el libro y mucho más, entender realmente qué es el Tantra, a qué se refiere el Tantra. Este es el libro para quienes todavía no lo han visto. Este es el libro y es sumamente recomendado que lo obtengan para que podamos utilizarlo como compañero durante todo este curso. Nosotros estaremos tomando diferentes oraciones, diferentes párrafos y a través de estos entonces expandimos y explicamos, profundizamos, exploramos juntos con relación a este hermoso sendero. Así que sí es muy importante que obtengan el libro para que se puedan asociar directamente con lo que encontramos en él. Algo que para mí es sumamente importante establecer desde el inicio del curso sobre este hermoso sendero en relación a Prabhuji es que en primer lugar me refiero a él como una persona, como buscador, no solamente como maestro. Todos sabemos que durante toda su vida, él desde su experiencia mística a los 8 años, ha sido un buscador espiritual. Por lo tanto, ha explorado e investigado muchísimas religiones, senderos espirituales, filosofías, etc. Con el transcurso de los años, como es bien sabido, él se ha convertido en un maestro de Bhakti Yoga, Raya Yoga, Jnana Yoga, etc., con sus respectivos gurus. Más adelante lo que vamos a ver es que también le fue transmitida la sabiduría para ser un maestro tántrico. Esto ocurrió en un momento determinado en India con quien fuera su maestra de Tantra, su santidad Mataji Rina Sharma, en un instante que podríamos llamar místico o meditativo, en el cual no quiero expandirme aquí, pero ella le transmitió de alma a alma la revelación del Tantra. Él explica algo así como que en un momento determinado la Madre Durga y la Madre Kali revelaron en su corazón la eterna sabiduría del Tantra. Prabhuji compartió el Tantra desde una revelación y más tarde continuaremos entendiendo más a qué nos referimos cuando hablamos de revelación. Él, como maestro tántrico, obviamente despertó una controversia en su época, especialmente en los años 80 y los años 90, cuando el Tantra todavía era concebido con una actitud judeocristiana como una herejía, o por lo menos como un conocimiento o sabiduría extremadamente controversial. Esto también es el caso en diferentes generaciones en India, como nosotros vamos a aprender también más adelante en nuestras clases en la sección del desarrollo del Tantra. Pero esto sucedió muy especialmente en Occidente, donde acostumbrados a otro concepto de religión que es más basado en el pecado, entonces no lograban asimilar una sabiduría como el Tantra Yoga. Lo que debe quedar muy bien establecido que indudablemente Prabhuji es, entre otras disciplinas, un maestro de Tantra. Algo que siempre llama la atención, aparte de eso tan importante que acabamos de establecer con relación a Prabhuji, es el subtítulo del libro. El subtítulo es La liberación en el mundo. Para comprenderlo realmente, creo que nosotros tendríamos que estudiar el término liberación y entonces podríamos dedicar
un curso completo profundizando solamente en el significado de liberación, el significado de ese subtítulo. Pero sí les quiero asegurar que conforme nosotros avancemos el curso y también a lo mejor al finalizar esta primera clase vamos a ir entendiendo muchísimo mejor por qué se eligió este subtítulo. La revelación tántrica comprende un cuerpo sumamente heterogéneo de escrituras, técnicas, rituales y enseñanzas. La multifacética naturaleza mística de esta sabiduría dificulta su definición. Nadie conoce con certeza su antigüedad, aunque se le considera eterna, al igual que los Vedas. Se cultivó y practicó en las áreas menos influenciadas por el brahmanismo, el noroeste de la India, Bengala y Assam en el este y en el área de Andhra en el sur. Posteriormente, el tantrismo se expandió influyendo no solo al budismo y al jainismo, sino a todas y cada una de las principales religiones del mundo. Esto que acabamos de leer son palabras que encontramos al inicio de la introducción. Notemos primeramente cómo se habla de una revelación, lo que mencionaba antes. La revelación en el contexto del Tantra se refiere a un conocimiento espiritual que se considera haber sido transmitido directamente desde lo divino o lo trascendental. Este conocimiento no se origina simplemente de la reflexión humana, sino que proviene de fuentes superiores o de una conciencia superior. Entonces, por eso tenemos a los rishis o vedores. Estos no formulan la revelación, sino que la observan, ¿verdad? Rishis, vedor, la observan y entonces la van a transmitir exactamente como la reciben. En la tradición tántrica, estos vedores van a actuar como quien dice canalizadores del conocimiento espiritual, que se considera, como decía antes, haber sido revelado desde lo divino o lo trascendental. Entonces, esta transmisión directa y fiel va a ser crucial para preservar la integridad y la autenticidad de las enseñanzas tántricas a lo largo del tiempo. Algo más que permite mantener esta integridad es que en el Tantra este conocimiento se transmite entonces de generación en generación a través de una sucesión discipular que se llama parampara. Cada maestro, gurú, transmite personalmente el conocimiento a su discípulo, quien a su vez entonces va a recibir la bendición explícita de su gurú. Entonces se puede convertir con esa bendición en un maestro y entonces así continúa esa cadena de transmisión. Esta sucesión discipular va a ser también crucial en el Tantra porque no solo va a preservar las enseñanzas textuales y prácticas rituales, sino que también transmite la esencia espiritual y el significado profundo que hay detrás de ellas. Así, entonces, se asegura que el conocimiento revelado se mantenga auténtico y efectivo para la liberación espiritual, tal como se pretendía originalmente cuando las personas o diferentes practicantes, sadhakas y yogis se acercaban a este maravilloso sendero. Nosotros tenemos luego, en ese párrafo que leímos, una parte donde se nos explica ¿por qué se dificulta tanto definir al Tantra? Ven que al inicio decía, vamos a tratar de entender qué es el Tantra y a lo mejor incluso al final del curso no entenderemos qué es Tantra. Vamos a intentarlo. Eso va a ser nuestro esfuerzo, poder saber, realizar qué es el Tantra. Entonces, se dice que es tan difícil definirla, Prabhuji nos comparte en el libro, porque esta está compuesta por un conjunto muy diverso de escrituras, diferentes técnicas, diferentes rituales. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, especialmente en la sección del desarrollo del Tantra. Vamos a notar cómo cada sendero puede variar significativamente del anterior y del siguiente. Luego,
Algo que me pareció importante establecer también al inicio del curso, en la introducción, es que en Occidente el término tantra ha sido frecuentemente malinterpretado y a veces incluso condenado debido a una falta de comprensión de su verdadero significado y valores que van a diferenciarse considerablemente de los orientales. Es crucial recordar que el Tantra no es simplemente una filosofía, sino una práctica experiencial. Es a lo que vamos a ver cuánto aquí la práctica va a ser mucho más importante que la teoría y que los yogis van a ir a la teoría solamente cuando es necesario como explicar lo que experimentan. Pero primero la experiencia y luego entonces ellos van a la teoría. Entonces va a ser más una práctica experiencial que va a enfatizar, ¿verdad?, el autoconocimiento directo. Un aspecto que despierta mucha curiosidad en Occidente es el papel del sexo en el Tantra. Desde la perspectiva tántrica, el sexo no se considera simplemente una actividad física, sino una herramienta poderosa para el autoconocimiento y también para el desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el Tantra reconoce la energía sexual como una de las fuerzas más potentes del ser humano. Es algo natural, a diferencia de otras tradiciones que pueden reprimir esta energía. El Tantra busca canalizarla y utilizarla para el crecimiento espiritual. Es esencial entonces comprender que en el contexto tántrico el sexo no tiene una importancia exagerada como la que le dan en Occidente. Muchas interpretaciones occidentales le otorgan un énfasis indebido, es distorsionando entonces su verdadero propósito. En el Tantra el sexo es simplemente una parte del camino hacia la liberación, el autoconocimiento y no un fin en sí mismo. Vamos a ver, me gustaría que leamos una parte, un párrafo que tenemos en el libro donde se menciona este aspecto. El Tantra suele ser malentendido como un sistema para aumentar el placer sexual. Algunos lo perciben como una justificación para una vida de libertinaje y promiscuidad. Sin embargo, aunque el sexo es parte de la sadhana tántrica, es una práctica preparatoria y no el objetivo final. El Tantra incluye el sexo porque es imposible acceder a lo elevado si se ignora lo básico. Aquí en esas palabras que acabamos de leer vemos o entendemos mejor, vemos con mayor claridad el papel del sexo en el Tantra, como decía. Cuando en Occidente se menciona Tantra, inmediatamente se le asocia con el sexo. Y algo que Prabhuji en una ocasión nos hablaba, que durante todo el curso vamos a seguir profundizando y entendiendo mejor más esta actitud, es que sí, el sexo se encuentra en el Tantra, pero es muy básico, es en un nivel muy básico, inicial, y claro que se encuentra porque es parte de nosotros como seres humanos y como vamos a continuar aprendiendo. El Tantra utiliza todo lo posible, todo lo de nosotros y es un camino de aceptación incondicional, por lo tanto sí va a utilizar esta fuerza y es el sexo como una herramienta para la realización de lo que somos, pero no se le debe dar esa extrema atención que usualmente se le da en Occidente. Y Prabhuji hace varios días hablaba sobre cómo sí es parte básico, y repito la palabra básico, pero el Tantra se asocia más con la sexualidad. No el sexo como un genitalismo, sino la sexualidad como una actitud de vida. Y vamos a ver diferentes secciones en el libro donde se habla cómo la vida se expresa a través de la sexualidad, cuando vemos
los pajaritos en los árboles, al aparearse los árboles, es más una actitud que ese genitalismo, sexo, al cual es asociado en Occidente. Otro concepto fundamental en el Tantra va a ser el manejo del deseo. A diferencia de la concepción de reprimir o de eliminar el deseo, como lo ven otras tradiciones, el Tantra lo reconoce como otra fuerza natural y esencial que puede ser transformada y utilizada entonces para crear las condiciones para que suceda la realización de lo que nosotros somos o la iluminación. El Tantra nos invita a entender que el deseo como un aspecto integral de nuestra experiencia humana. En lugar de resistirlo, nos enseña a aceptarlo y a verlo como otra herramienta poderosa para la realización de nuestro verdadero ser. Al trabajar conscientemente con el deseo, nosotros podemos aprender a canalizar esta energía de manera constructiva y de manera transformadora. Esta actitud de aceptación incondicional va a ser fundamental en el Tantra. No se trata de negar diferentes partes de nosotros mismos, sino más de una integración y utilizar todas nuestras energías, todos nuestros potenciales para nuestro crecimiento espiritual. Así entonces el Tantra nos va a ofrecer una perspectiva holística y positiva hacia el deseo, utilizando su poder como una vía hacia la autorrealización y la expansión de la conciencia, que es como uno de los metas en este sendero. Ahora me gustaría que habláramos de cómo está dividida esta obra. Y tenemos que tiene 4 secciones principales, las cuales preservaremos en la estructura de nuestro curso. Me gustaría entonces que veamos de qué se trata cada una de ellas. En resumen, ¿sí? Porque lo que vamos a presentar ahora es solamente un resumen de cada una de las secciones y más adelante cuando continuemos con nuestras clases, entonces sí vamos a explorar con detalle cada una de estas. La primera es la visión tántrica. En esa sección inicial nosotros exploraremos lo que sería la cosmovisión única del Tantra y los principios fundamentales que la sustentan. Entonces, si aquí vemos que tenemos la exploración de la polaridad Shiva y Shakti, comprendemos cómo esta dualidad no dual forma la base de muchas prácticas y filosofías dentro del Tantra. Metafísica tántrica. Investigaremos los conceptos metafísicos clave del Tantra, incluyendo la concepción del universo, la divinidad y la relación entre lo manifestado y lo no manifestado. Luego entonces tenemos la segunda sección, que es el desarrollo del Tantra. Aquí nosotros rastrearemos la evolución histórica y la diversificación del Tantra a lo largo de las épocas. Esta es la sección más grande en todo el libro y ahí es donde vamos a profundizar todos esos senderos y diferentes corrientes entonces que influyeron al Tantra. Entonces aquí tenemos evolución histórica desde sus orígenes en la India antigua hasta su desarrollo y expansión a través de diferentes tradiciones y culturas. Diversidad de escuelas y tradiciones. Aquí exploraremos las variadas corrientes tántricas como el Ati Marga, el Mantra Marga y el Kula Marga, entre otros, cada una con sus propias prácticas y enseñanzas distintivas. La tercera sección del libro se llama Escrituras Tántricas y en esta sección proporcionaremos una revisión detallada de los textos tántricos fundamentales y también cuál es su importancia dentro del corpus tántrico. Análisis de ágamas, su relación con los Vedas, cuáles son los temas tratados en estos. Luego revisaremos textos específicos como los Shaiva Tantras, los Shakta Tantras y los Vaishnava Tantras, explorando sus enseñanzas y aplicaciones prácticas.
La cuarta y última sección del libro se llama La práctica tántrica. Finalmente nos adentraremos en cuáles son las técnicas y rituales que forman parte integral de la sadhana de este sendero. Entenderemos el lugar del cuerpo en este sendero, cuáles son los elementos esenciales para emprender la sadhana tántrica, como la aceptación de un gurú, los yantras, mantras, continuando con cuáles son los tipos de sadhana y por último el ritualismo tántrico. Nosotros tenemos también el epílogo del libro que se titula El Tantra y la Sexualidad, y nosotros también tendremos una clase donde lo exploraremos con mayor detenimiento. Me gustaría entonces ya despedirnos leyendo unas palabras que encontramos en la sección de la visión tántrica que está al inicio del libro después de la introducción, donde se muestra la actitud necesaria para emprender este sendero. El Tantra es la vía de la aceptación incondicional por excelencia, que comienza aceptando el movimiento egoico interno y finaliza reconociendo nuestra auténtica naturaleza. Se inicia admitiendo lo que creemos ser para concluir acogiendo lo que somos en realidad. Si desaprobamos el estado egoico, clausuramos el acceso a nuestra naturaleza divina. Sin admitir nuestra realidad, cualquier desarrollo será imposible. La naturaleza humana no puede ser trascendida si se ve rechazada e ignorada. Cuanto más reprimimos las cosas, más incrementa nuestra atracción por ellas, porque la negación intensifica la tentación. Toda condena, negación o rechazo nos detiene y paraliza. La negación de la mente produce parálisis mental. La negación de la sensibilidad atrofia la capacidad de comprensión. La naturaleza humana continuará moviéndose, deseando, exigiendo y demandando, pero carente de sensibilidad y desprovista de conciencia. El entendimiento nace a partir de la observación, sin resistirse, ignorar, reprimir ni repeler. Solo desde la posición del testigo de las acciones puede nacer la comprensión. Es imposible conocer lo ignorado, lo rechazado, lo repelido. La represión ciega, estanca y genera obsesión. Caminarás de noche sin apreciar la belleza de las estrellas. Pasarás por el mundo sin conocer su misterio y andarás por la vida sin realmente vivirla. Te moverás en la dimensión humana, pero la culpa y la represión nublarán la claridad que la observación puede otorgar. Con estas palabras tenemos ya una mejor visión sobre qué se trata este sendero. Ahí vimos cómo es por excelencia un sendero de aceptación incondicional. Y no quiero seguir profundizando en este texto porque me parece que a través de nuestras próximas clases vamos a ir comprendiendo mucho mejor esto que acabamos de leer, y me gustaría dejarlos con este hermoso párrafo que explica sobre la actitud de este hermoso sendero. Eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos en nuestra próxima clase donde continuaremos profundizando sobre el Tantra. Jai Prabhuji.